Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El coleccionista de sombras, capítulo 1, El intercambio lóbrego. La sala de subastas de Alcalá era un templo de la avaricia vestida de seda, un espacio donde la luz dorada de los focos se peleaba con las sombras profundas que se aferraban a las molduras centenarias. Clara Domínguez estaba sentada en la tercera fila, una figura de acero inoxidable y terciopelo oscuro, su atención fijada en el atril de caoba donde la pieza central de la noche se preparaba para su presentación. No era una belleza lo que la había traído, sino la promesa de una obsesión, la posible clave del enigma que había consumido sus últimos 5 años de vida y de cordura. El ambiente se había enrarecido con la entrada de Julián Cortés. Él no pujaba, no miraba los lotes, solo observaba a Clara. Su presencia era un ancla de tensión en la sala. Un hombre alto, de traje inmaculado, con un aire de depredador recién alimentado. Sus ojos, de un gris helado y perturbador, no se apartaban de la nuca de Clara. Era una mirada que no prometía nada bueno, un escrutinio que parecía no solo analizar su postura o su riqueza, sino desvestir la capa más íntima de su determinación, esa vena de locura que latía bajo su pulcra superficie. Clara sentía la presión de ese escrutinio como un aliento gélido en su cuello, una certeza molesta de que ese hombre sabía exactamente qué la impulsaba y cuán lejos estaba dispuesta a llegar. El boceto en cuestión, atribuido a Leandro Veral, el artista que se desvaneció hace un siglo tras completar su supuesta obra maestra, fue alzado por el subastador. Era un trozo de vitela antigua, amarillenta por el tiempo y tensada sobre un marco de madera. No mostraba figuras claras, sino la plasmación de una pesadilla, un remolino de líneas furiosas, densas, manchadas de carbón que sugerían formas espectrales y una única mancha parda, seca y de un inquietante tono rojizo que los expertos atribuían a la oxidación de un pigmento de sepia. Aunque el delicioso y escalofriante rumor que Clara perseguía, insinuaba algo más orgánico, algo más visceral. Lote número 47, estudio preliminar de la sombra y el retorno. Precio de salida, $500,000. El pulso de Clara, hasta entonces un tambor metronómico bajo su piel, se disparó. Las paletas rojas se levantaron, los murmullos se extinguieron. Ella esperó, dejando que la tensión se cocinara. Cuando el ritmo de las ofertas comenzó a decaer, Clara alzó su propia paleta con una calma que desmentía el huracán de ansiedad en su estómago. 1.300.000. La cifra era obscena, irresponsable, pero era Veral, y era el inicio. La sala guardó silencio. El martillo golpeó la madera con un sonido seco y definitivo. El boceto era suyo. Un escalofrío triunfal, breve y casi doloroso, recorrió su espina dorsal, inmediatamente eclipsado por una premonición. La alegría habría sido demasiado fácil. La verdadera pieza, la pieza que contenía la locura y el secreto de Veral, estaba en otra parte. Clara no tardó en percibir la sombra que se le acercaba. Fue apenas un minuto después de firmar los papeles en la trastienda alfombrada, un rincón envuelto en una penumbra artificialmente cálida, pero cargada con el olor a papel viejo y el eco amortiguado del bullicio exterior. Felicidades, señorita Domínguez. Su obsesión tiene un precio considerable. La voz de Julián Cortés era baja, melosa, con un acento castellano impecable, pero con un matiz de óxido. Se había materializado a su lado, un espectro elegantemente vestido. Clara giró. Su rostro era una máscara de profesionalismo frío. Es una inversión, señor Cortés, nada más. Julián sonrió y la sonrisa no alcanzó sus ojos. Fue un gesto que reveló demasiado hueso y poco calor. Lo es, claro, pero usted no busca solo la belleza, ¿verdad? Usted busca la verdad, la verdadera obra maestra. Y todos sabemos que lo que acaba de adquirir no es más que un apunte febril, la obra real, la que hizo que Veral se arrancara los ojos en vez de terminada. Esa no se subasta en Madrid. El aire se tornó denso, casi sólido. Era la confirmación que Clara había temido. Este hombre era un hilo en la madebra, un guardián de la puerta. Su respiración se hizo lenta, forzada.
La mención de la obra maestra, el fetiche artístico que la había arrastrado a través de sus archivos polvorientos y callejones oscuros de media Europa, resonó en sus oídos como un trueno. Julián se inclinó, el olor a colonia cara mezclándose con un fondo sutil y nauseabundo, parecido a tierra removida o moho antiguo. Yo tengo lo que usted necesita, mucho más que un boceto. Tengo la ubicación, el verdadero santuario, la mansión Ashworth. El nombre era un siseo, un conjuro. Clara había oído ese nombre antes en sus investigaciones, siempre mencionando con un temor reverente asociado a rumores de rituales fallidos, a la desaparición de coleccionistas y a una arquitectura gótica tan pesada que parecía aplastar el paisaje que la rodeaba. La mansión Ashworth, aislada, maldita. La localización perfecta para el trabajo final de un artista que había perdido la cordura en el lienzo. La duda se levantó en Clara como una niebla ácida. Esto era un salto al vacío, un comercio con la oscuridad. Lo que el hombre pedía a cambio era irrelevante. Lo que importaba era la mancha que su ofrecimiento dejaba en el alma. Sin embargo, la obra maestra era una necesidad que supuraba en su interior, una herida que solo podía cauterizarse con la verdad, sin importar cuán horrible ésta fuera. Su obsesión, esa compañera fiel y destructiva, se impuso. La lógica se disolvió en la promesa. Acepto, susurró Clara, la palabra arrastrándose fuera de su garganta como arena. Julián no sonrió esta vez, solo asintió, con una mirada que parecía registrar el peso exacto de la perdición de Clara. Sacó de su bolsillo interior un objeto envuelto en un paño de lino oscuro. Al desenrollarlo, un gemido silencioso pareció escapar del aire circundante. Era un mapa, no de papel, sino de pergamino grueso, la piel de algún animal desconocida, rígida y seca, con el tacto de la cáscara de un huevo antiguo. Estaba saturado de un olor a biblioteca quemada, a humedad y especias amargas. No era antiguo, era arcaico. Los bordes estaban deshilachados y las líneas de tinta, un negro que parecía haber absorbido la luz, delineaban una geografía que no coincidía con ningún atlas moderno de Gran Bretaña. Nombres extraños, símbolos de una alquimia olvidada, y en el centro, un icono crudo y aterrador, una casa de silueta dentada, dibujada con una precisión minuciosa, como la boca abierta de una trampa. Bajo la casa, el nombre escrito con caligrafía angular, Ashworth. Clara extendió una mano temblorosa para tomarlo. El pergamino era más pesado de lo que parecía, y al contactar con su piel, sintió una descarga fría, una especie de electricidad muerta. Era un conductor, un puente hacia algo terrible. Julián retiró su mano lentamente, sus dedos rozando los de Clara por un instante que se sintió eterno. Su aliento se acercó a su oído, ahora despojado de cualquier calidez o melodía, un mero susurro seco. No dejes que la oscuridad te vea primero. Clara se quedó inmóvil, procesando la críptica y escalofriante advertencia. No era una simple recomendación sobre la prudencia. La forma en que Julián pronunció la oscuridad le dio cuerpo y nombre. Era una entidad, un observador que vivía en Ashworth. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara, pero su voz era apenas un hilo, y la pregunta sonó hueca. Julián Cortés no respondió. Su figura, que momentos antes había parecido tan corpórea y sólida, pareció diluirse en la sombra de la estantería cercana, como si nunca hubiera sido más que un efecto óptico creado por la luz incierta. Clara estaba sola, con el pergamino helado quemándole la palma. Se obligó a salir. La noche de Madrid la recibió con un frío cortante y el murmullo distante del tráfico, pero el ruido de la ciudad no lograba penetrar la burbuja de terror que la rodeaba. Sosteniendo el mapa, se sintió como una funambulista en el borde de un abismo. Este no era un juego de arte e historia, era la entrada a un horror más profundo, uno que se alimentaba de la mente humana. Caminó sin rumbo por unos minutos, la necesidad de revisar el mapa, de confirmar su destino, luchando contra un miedo instintivo de desplegarlo de nuevo. Cuando finalmente lo hizo bajo la luz amarillenta de un farol de hierro forjado, la mansión Ashworth la miró desde el centro de pergamino. El icono era tan detallado, tan macabramente preciso, que Clara sintió que podía oír el crujir de las vigas podridas y el susurro del viento a través de sus ventanas rotas.
El mapa no solo le mostraba la ubicación física en algún punto remoto de la costa inglesa, sino que trazaba un camino que parecía deliberadamente tortuoso, marcado con símbolos que parecían advertencias, un ojo tachado, una espiral descendente. La advertencia de Julián resonó de nuevo: no dejes que la oscuridad te vea primero. Era la clave de la supervivencia. No podía entrar a la mansión Ashford simplemente como una coleccionista curiosa. Tenía que ser sigilosa, invisible. La oscuridad no era la ausencia de luz, era una presencia que aguardaba ser despertada por la mirada indiscreta de un intruso. Clara se detuvo en su portal oscuro. El mapa se dobló con un crujido ominoso y lo guardó en el forro de su abrigo. La búsqueda de la obra maestra ya no era académica, sino una carrera por la supervivencia. Sentía sobre ella no solo el peso de la noche de Madrid, sino la mirada invisible de la mansión Ashford, esperando a que diera el primer paso en su dirección. La oscuridad había sido invocada, y ahora Clara tenía que asegurarse de que no la encontrara primero. La carretera hacia Inglaterra la esperaba, y con ella, el encuentro con la verdad de Leandro Veral, una verdad que había costado la cordura y la vida a todos los que la habían rozado. El tren saldría al amanecer, llevándola hacia la costa de la locura. La decisión estaba tomada, y el terror apenas comenzaba a instalarse.